Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Jerónimo vivió entre los años 347 y 420. Fue un gran teólogo, estudioso de la Sagrada Escritura y se lo recuerda especialmente por su obra más importante, la traducción de la Biblia al lenguaje latín vulgar que hablaba al pueblo. Esta versión de la Biblia se conoce con el nombre de Vulgata. Para esta gran obra contó con la colaboración de una de sus discípulas, Santa Paula. Es el patrono de los biblistas y de los traductores, y en su honor se dedica al mes de septiembre a la Biblia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día, último día del mes 30, celebramos a un gran santo de la Iglesia, San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia. Es el gran biblista, el traductor, el que puso en manos del pueblo la palabra de Dios. Estamos ya, queridos hermanos, por el 347, 420 después de Cristo, evidentemente, la vida cristiana. Vivió mucho tiempo en Belén, tuvo amigos judíos, rabinos, y allí entonces pudo traducir la Biblia del hebreo y del griego al latín, a la Vulgata. El Papa Dámaso, que le había pedido justamente Vulgata, es justamente para que la palabra de Dios pueda ser leída por todos los cristianos. Esto es muy importante que nosotros sepamos de nuestra historia, porque muchas veces los protestantes dicen, la Iglesia nunca le dio la Biblia a los cristianos. Esa es una ignorancia total. Incluso ellos recibieron la Biblia gracias a San Jerónimo, ¿verdad? El Vulgata, de ahí viene el nombre de esta traducción, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, hay que hablar con propiedad cuando uno dice las cosas, ¿verdad? Y sobre todo saber, estamos en este mes de la Biblia, por eso que la Iglesia siempre fue transmitiendo, pasando, y porque es algo tan delicado y tan importante, la fue entonces teniendo como custodia de una manera muy importante. Vamos a rezar también por todos nuestros sacerdotes, por nuestros exégetas, por nuestros estudiosos de la Biblia, que podamos transmitir esa verdad, lo que el Señor quiere decir, y no decir también cualquier cosa, como muchos lastimosamente lo utilizan como si fuese chicle, caramelo, menta, ¿verdad? Queridos hermanos, es tan importante porque la palabra de Dios es la que dirige nuestro corazón, nuestra vida,
es la que nos llama a una verdadera conversión. Al recordar a San Jerónimo vamos a rezar por nuestros jóvenes siempre en este mes de septiembre en que estamos concluyendo. También con San Miguel Arcángel estamos concluyendo el mes de septiembre y sobre todo teniendo la Biblia como nuestra fuente de camino hacia la santidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a San Jerónimo, sacerdote, amar con dedicación ardiente la Sagrada Escritura, te pedimos que tu pueblo se alimente con mayor abundancia de tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Job. El Señor respondió a Job desde la tempestad diciendo: ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana? ¿Le has indicado su puesto a la aurora para que tome a la tierra por los bordes y sean sacudidos de ella los malvados? Ella adquiere la forma como la arcilla bajo el sello y se tiñe lo mismo que un vestido. Entonces a los malvados se los pibra de su luz y se quebrará el brazo que se alzaba. Has penetrado hasta las fuentes del mar y has caminado por el fondo del océano. Se han abierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra. Abarcas con tu inteligencia la extensión de la tierra. Indícalo, si es que sabes todo esto. ¿Por dónde va? ¿A dónde habita la luz? ¿Y dónde está la morada de las tinieblas, para que puedas guiarla hasta su dominio y mostrarle el camino de su casa? Seguro que lo sabes, porque ya habías nacido, y es muy grande el número de tus días. Y Job respondió al Señor: Soy tan poca cosa, ¿qué puedo responderte? Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez y no lo voy a repetir. Hay una segunda vez y ya no insistiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si metiendo en el abismo, estarás presente. Llévame por el camino eterno, Señor. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. Llévame por el camino eterno, Señor.
Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de una manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Llévame por el camino eterno, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Qué lindo, queridos hermanos. Hoy felicitamos especialmente a todos los doctores, especialistas en Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Gente roetean la cristianos haisha lleva y allí especializada veñan de yara ñeme. Ña hendú ana ña hendú cuana lleva veñan de yara yerurea ñande. Estamos rezando en todo este tiempo, a este día, Opaojojina, el mes de septiembre, el mes de la juventud, el mes también de San Miguel Arcángel, que lo hemos recordado en todos estos días, en todo este mes de septiembre. Pero goanga, opagueteo ñande ave, Yagüero mandó a este gran santo de la iglesia. Oye, Yerureva de Cuechupea lleva al Papa Damaso, que le había pedido justamente que haga nada más y nada menos que la traducción de la Biblia. Es decir, el mago Yarecoa lleva, pero teníamos en el hebreo, en el griego, Jaumiaco, Ñandelanda, Yeikeino, Hanañantendeno, Miaco da entonces, el Papa Damaso le dice a San Jerónimo, ella pomínase el favor, en lengua vernácula, o peago dice en lengua del pueblo, que el pueblo pueda entender la palabra de Dios. Jaupeno era el latín, el todo, el imperio, ¿entienden? Jaupeareco entonces la yerure que se traduzca al latín. La jera maoingo, entonces ñande y catula yicua bona porque era vulgata, la vulgata. La vulgata quiere decir del vulgo, del pueblo, de la gente. Todos puedan entender, desde el ignorante hasta el más entendido, ¿verdad? Pueda entender, pueda comprender, pueda saber. Va ebeñan de yara los yerurea ñandejan, va ebeñan de yara lo icuame eva ñandea veí como propuesta. Y así entonces San Jerónimo, a quien aplaudimos y celebramos, porque verdaderamente un hombre no solamente que se puso a traducir, especialista de una academia, ya es europeísta, sino que especialista desde la fe, desde el corazón y desde la vida, para poder traducirlo. Pero no es solamente eso, queridos hermanos, porque con todos estos descubrimientos últimos, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, sobre lo que es lo original de los textos, las traducciones, podemos descubrir que esta versión traducida por San Jerónimo es una joya de oro, ¿verdad? Es decir, más hija, mi protestante,
Haikuera o traducía, haikuera hipotajaisa, añande botagpa. Es poina su ya añande. Evidentemente que no es así, porque después los estudios bíblicos actuales nos demuestran que verdaderamente la fidelidad de una traducción de San Jerónimo, por eso es un gran santo, ¿verdad? Por eso estamos diciendo, no es simplemente la profesionalidad de una traducción, sino que sobre todo de un corazón, ¿verdad? De querer hacer llegar la palabra de Dios al vulgo, al pueblo, a la gente. Haupeañan de él añademos que no hay nada. Orego a ver huere coya la oreñan de yarañe en peajo la dice. Orego upea y la roya posea como San Jerónimo, ¿verdad? Pero monguajese veñan en la lengua vernácula. Ya y cuajan guaja lleva. Pa epa la ñan de yara o yerureñante. Ñandego ñañe no lleva peña neñe etebe peña guajero a y cua. Pa ella pañanene no hina ñane a toina e ñande se peisa ay potame bellapo. Se peisa a yerurebe bellapo jamás vendere cobewi. Y esto es, queridos hermanos, el ñan de yara ñe. Peñan de yara o yerurea ñande a peñan de yara y cuave ahí se ñande. Y hoy justamente escuchamos, ¿verdad? Entonces, esta hermosa palabra que nos dice y nos insiste, ay de ti, dice Corosaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que ellos se hubiesen convertido. Haba ella vigomela na peñe convertir. Haupeago dice hina la ñajendu veñan de yarañeo y que veñan de avisabe, ave no se lleve a otro lado. Handigatuigo pecha. Va ella vigo con a otra lleva con a donde hay cristiano, con a donde hay ñan de pueblo a lleva. Pero acuera ojendu veñan de yarañe, acuera y por ahí te digo, la acuera es ella. Con a ñan de ella poro ni coponata. Y así tenemos muchos ejemplos de personas que se acercan a Jesús, que le piden a Jesús, extienden sus brazos, sus manos ante el Señor, ante el Maestro. Señor, si tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres, Señor, puedes ayudarme, puedes sanarme, puedes darme. Mi hija, hoy Sirofenicia, que sufre tremendamente. No está bien que tire el pan de los hijos a los cachorros, a los perros. O bebé, ahí vale, vea, ellos venían de llana, pero según que sea pe, o ape, mesa, aunque se hace las migajas. Queridos hermanos, qué impresionante, qué grandeza de la palabra de Dios. La coamba eñan de la nayay cuaino, la coamba ego añan de la nañan tendeno, upeaco tañan tendeseu intema. Sobre todo San Jerónimo, eso es lo que está haciendo. Entonces nos trae a la lengua vernácula, quiere decir que es homoígena ñande en guana. O ya popaitelo ya pona ñande ya icua pona hanma lo yerurea ñande ñande cha. Añande aputebe que upeixa ve. Es decir, traducir la Biblia, traer la Biblia a nuestro dulce idioma, a nuestra cultura, a nuestro entendimiento, a nuestra forma de ser. Upeave y la ñande de Yara. Y por eso nos está diciendo, ay de ti, abejo es el corosai, ay de ti Betsaida. Upebego estamba, oye ya poa que estamba, ego pepe hechaba que pona mía peñan de Yara ya poa que. Hamba eisha bigo peñan de Yara wataben de abetebe. A estamba, oye ya poa de abetebe, hapen la pechete bebé, la pepeta la pene acá hasta. Hanape cambia se. Y que tú entiendes cuánta formación, cuánta educación, cuánta propuesta, cuántas cosas positivas que el Señor entonces nos fue regalando y nos fue dejando. Y nosotros, ¿cómo estamos respondiendo? Lleva, aupear la anga, aupear el año de Yara lleva, yo pues mi año de deja que se no y no vea. Se no y no dere ya pues jamás se puede ema de QPM. Si ha no hina pepe y copona hangua, ha pena lleva. Te ayuda a mi hangua y venían de Yarabe en esta construcción del reino de Dios. Pero iguana, peleana,
Entonces ciertamente que será totalmente diferente el escuchar, el sentir y el proclamar verdaderamente la palabra de Dios. Pero más aún sería el comprometerse. Así es que, queridos hermanos, hoy al celebrar a San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia, si es doctor de la Iglesia quiere decir que San Jerónimo, bueno, esta doctrina, esto que yo les estoy ofreciendo, es algo positivo y es algo lindo. Es algo que nos va a ayudar para que nosotros seamos santos y es algo maravilloso que nos va a ayudar a crecer como comunidad. Nos animamos todos juntos. Pedimos al Señor que la gracia de Dios, por intercesión de San Jerónimo, sobre todo, nos abra la mente, nos abra el corazón y entendamos cada vez más su mensaje de amor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra Iglesia, para que la compasión del Señor alcance a todos y renueve siempre la comunión eclesial, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestras familias, para que promuevan espacios de escucha y de encuentros de padres con sus hijos, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por todos nosotros, para que sepamos abrirnos a la enseñanza de la Iglesia y seamos fieles al Evangelio, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración.
concédenos, Señor, que meditando tu palabra, ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el amor
hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Padre, que la Eucaristía que recibimos en la celebración gozosa de San Jerónimo mueva el corazón de tus fieles para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Muchas personas piensan que ser feliz es tener dinero,
tener mucha riqueza. Pero no siempre es así. Tampoco vamos a decir que aquellas personas que poseen y que, con el fruto de su trabajo o por la herencia que han recibido, buenamente, bien habilmente, no puedan ser felices también con eso que Dios les ha dado. Pero, haciendo a un lado a estas personas que Dios ha querido darles riqueza, hablemos de todos aquellos que queremos, anhelamos continuamente tener dinero como para salir de los problemas y necesidades y en el fondo no sufrir. ¿Qué es lo que dice una frase muy interesante que en una ocasión salió en un periódico de Londres? En un periódico de Londres salió un anuncio en el que se ofreció un premio a la frase que definiera mejor lo que era el dinero. Y al fin, el premio le concedieron a la persona que respondió así: el dinero es un artículo que puede usarse como pasaporte universal para todo, menos para ir al cielo, y que vale la pena para obtener cualquier cosa, menos la felicidad. Hasta aquí este breve ejemplo, pero muy sustancioso. La felicidad consiste ¿en qué? En que todo lo que tengamos y poseamos lo debemos tener con resignación. A veces hay personas que han nacido con poco, debemos resignarnos con ese poco. Personas que nacieron con mucho, debemos resignarnos con aquello que Dios nos ha dado. Pero el deseo de superación está bien. El que tiene poco, pues quiere conseguir más. El que tiene más, quiere conservarlo y aumentar su patrimonio. Todo eso está bien desde que no consideremos el tener dinero o riquezas como el fin último de esta vida. Dios quiere que vivamos dignamente. Dios quiere que vivamos como buenos hijos de Dios y, si tenemos dinero, dar trabajo a otros. Poder lograr hacer cosas para la gloria de Dios con el dinero que tenemos, como por ejemplo construir iglesias, templos, casas religiosas, en fin, cuántas personas han sido bienhechores de comunidades religiosas. Bueno, aprovechemos eso, pero no consideremos que el dinero es el último fin de esta vida. El doctor Plinio Correa de Oliveira hablaba de la felicidad de situación. La felicidad de situación quiere decir conformarnos con aquello que Dios nos ha dado, como por ejemplo un campesino que no tendrá una limusina, un auto deportivo, pero tiene una familia unida, tiene salud y tiene trabajo. Él tiene lo básico, tiene lo fundamental, no le sobra, tal vez le falte algo, pero es feliz. Es feliz con lo poco que tiene. Un niño que no tiene para comprarse grandes juguetes, él tiene apenas una hoja de papel con la cual hace un avión, lo lanza. Él es feliz con esa hoja de papel, porque los niños inocentes se hacen felices y se contentan con poco. Así también nosotros no anhelemos tener muchísimo dinero, muchísimas riquezas a costa de nuestra vida espiritual. Pidámosle a Dios que nos lo vaya dando conforme Él nos lo vaya entregando, si es para el bien de nuestra alma. Y si es que es voluntad de Él, pues enriquecernos, bendito sea Dios, Él sabe por qué. Pero no consideremos el dinero como el fin último de la vida. Eso es apenas un medio. Por eso hay una frase que la pronuncia mucho, sobre todo en países de habla portuguesa, que dice así: el dinero es un mal señor, pero es un buen esclavo. Aquel que tiene virtud sabe gobernar bien y no dejarse gobernar del dinero. Pidamos a la Virgen Santísima esta gracia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa
Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y, en consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió
una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes.